Conversando con Juanma, toma uno. Último podcast del año. ¿Cómo has estado, pa? Muy bien. No, la verdad, muy bien, ¿no? Si hago una remembranza y quiero llegar a una conclusión, podría añadir muy bien a pesar Claro. de todas las circunstancias o situaciones, ¿no? En que en este año, pues, me vi envuelto, ¿no? Todas las experiencias que tuve que enfrentar, ¿no? Y por cierto, pues no todo es a veces como uno quisiera, ¿no? No todo es bueno, ¿no? Pero bueno, ah, en conclusión, bien. Es muy interesante. Yo reflexiono mucho en el hecho de que literalmente este año la vida te ha dado como que una segunda oportunidad. O sea, igual lo que conversamos, desde que conversamos la primera vez y hablamos, ya estaba recuperado y todo. Ahora hago una reflexión y digo, realmente este año siento que se ha dado como tu segunda oportunidad para vivir, porque has estado al borde de la muerte, has pasado por ese tipo de experiencias y ya una vez recuperado, ya jugando básquet conmigo, yendo al gimnasio, empezando a hacer tus actividades, yo digo, no, realmente es como la vida le ha concedido una segunda oportunidad. Y, o sea, ¿cuál es esa reflexión en la que tú tienes y en la que piensas por ese instante en el que estás y dices, realmente es como una segunda vida, ¿no? O sea, ¿y qué pensamientos tienes de acá ya mañana es 2022? ¿Cuáles son tus reflexiones a raíz de ya cuando estuviste mejorando y dijiste, quiero aprovechar este tiempo, quiero empezar a hacer estas cosas? ¿Cuál es tu proyección? Bueno, mi proyección está dividida, ¿no? Porque yo creo que algo de cierto es en lo que tú dices, ¿no? Una segunda oportunidad. Pero yo creo que en el transcurso de mi vida he tenido muchas segundas oportunidades, ¿no? Wow. Quizás haciendo una diferencia, ¿no? En la realidad que me tocó vivir a través de la enfermedad del COVID y la diferencia en la vida misma, ¿no? Eh, el hecho de vivir una vida, pero tan enfermiza, tan desordenada, donde de verdad que la vida quizás no tenía un valor, que eso es la diferente ahora, ¿no? Porque cuando no tenía a Dios, o sea, yo supe lo que es estar cerca de la muerte muchas veces, pero ahora que tuve esta experiencia, ¿no? Y digo una experiencia, ¿no? Porque son sentimientos encontrados, ¿no? Porque si bien es cierto, yo estuve al borde de la muerte por esta enfermedad y siento, sí, ¿no? Quizás con mayor, puedo decir, mm, puedo afirmar con mayor solidez, ¿no? De que Dios me dio una oportunidad, ¿no? Y quizás rindo un homenaje también, ¿no? A muchas personas, ¿no? Que no pudieron superar esta enfermedad. Hay muchas personas, amigos, personas que servían al Señor en el ministerio. Esta enfermedad no hace diferencia de raza ni de posición social. Y la verdad las cosas, sé que muchos tuvieron que partir, ¿no? Yo no. Yo digo, Dios me dio una segunda oportunidad, sí es cierto. Pero esa experiencia, quizás a diferencia de las otras experiencias que en algún momento tuve, igual con la muerte, es muy diferente, ¿no? Porque en otras experiencias pasadas, pues Dios no estaba presente en mi vida, ¿no? En esta realidad que me tocó vivir, en esos días que estuve, pues, eh, atrapado prácticamente, ¿no? Por un virus,
yo me aferré más a Dios. Me aferré más a Dios porque en el fondo de mi corazón, ¿no? Yo creo que quizás es la lucha titánica que muchos van a librar, ¿no? Cuando caen, ¿no? En esta enfermedad. Yo luchaba por mi vida, ¿no? Y quizás tuve experiencias muy, muy tristes, ¿no? Donde yo veía que me moría, ¿no? O sea, yo sentía que me moría, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad muy cruel, ¿no? Por la propia realidad, ¿no? Que uno tiene que experimentar, ¿no? Quizás uno de los momentos más difíciles que yo tuve que enfrentar fueron los momentos donde, y tú eres testigo de eso, ¿no? Donde me dan los ataques de asfixia, ¿no? Donde tosía, Sangre y todo. Dios mío, era feo, ¿no? O sea, como que era algo que no podía evitar y era algo que, a pesar de que estaba ahí con el oxígeno de alto flujo, y era algo que era como que de pronto mi vida se iba yendo de a poquitos, ¿no? Y había una lucha, ¿no? En el interior mío, ¿no? Porque en realidad yo creo que todos los que han pasado por una enfermedad como esta, y no solamente un COVID, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que están golpeando a la humanidad, ¿no? Y todos los que realmente en algún momento padecen de una dolencia, una enfermedad, todos nos refugiamos en la vida, ¿no? En la vida misma, ¿no? En la vida propia que uno tiene, ¿no? Yo creo que nadie va a pensar, es una locura pensar, no, que ya, pues, me voy a morir. Aceptar la muerte como algo así tan, aunque se ha dado casos, ¿no? Donde sí se ha visto eso, ¿no? Pero el común denominador de una persona que quiere vivir es vivir. Y algo que yo quería era vivir. Vivir para seguir sirviendo a Dios, vivir para seguir siendo de utilidad para otras personas, para los hermanos en la iglesia, para las familias, para mis hermanos en el penal, ¿no? De verdad, ¿no? O sea, eran sentimientos encontrados que de pronto surgían por mi mente, ¿no? Y a veces era solamente en mi mente, ¿no? Porque tú eres consciente de que pues yo no tenía fuerzas, no podía pararme por mí mismo, no podía alimentarme por mí mismo, aún para hacer, disculpando las expresiones, aún para hacer mis necesidades, era horrible, ¿no? Era horrible. Pero no, gracias a Dios, ¿no? Sí estoy agradecido a Dios. En conclusión, sí. Porque creo que Dios me dio una oportunidad que quizás muchos no tuvieron. Porque tristemente, pues muchos partieron. Partieron dejando recuerdos quizás, dolor y tristeza. Y es como, yo lo veo muy alucinante y asombroso porque tú cuentas que la vida te ha dado más de más de una segunda oportunidad desde muy muy joven, ¿no? O sea, muchas historias que me has contado, que has estado al borde de la muerte o has pasado este tipo de situaciones que de una u otra manera, no sé si en ese entonces como que tenías esa conciencia y pensabas y decías, bueno, ya me salvé de esta, hay que comenzar de nuevo como ahora. Pero es muy muy bonito el hecho de que ahora estás con una mente, estás renovado y quieres hacer, o sea, algo que me gusta más es como que cuando yo vine acá también era el hecho de querer empezar a vivir más, querer empezarme a sentir más vivo, porque yo venía de una rutina de donde todo era la ciudad, o sea, era mi trabajo, eran mis estudios y a dormir, o sea, como hace rato estábamos conversando, o sea, mi cuarto era oscuro, eran creo que también los ambientes, ¿no? Y para mí, el hecho de sacarme de la metrópolis y traerme a un pueblo, me dio creo que esta es una segunda oportunidad para volver a empezar de nuevo, para empezar a hacer las cosas y como para empezar a labrar ese camino, ¿no? Es muy bonito ese hecho. Claro, es un pueblo que te vio nacer, ¿no? O sea que tú naciste aquí, creciste acá y bueno, por esa cosa de la vida tuviste por algunos años que emigrar, ¿no? Ahora estás nuevamente con nosotros en el seno familiar
Pero yo siempre digo, no, la vida tiene propósito, ¿no? O sea, la vida continúa y de cierta forma, ¿no? Dios sí, en ese sentido, de alguna manera o de otra, Él quiere intervenir, ¿no? Yo lo que vi en mi vida fue una intervención poderosa de Dios, ¿no? Quizás lo más sorprendente es lo que quizás muy pocas veces lo menciono, no sé, ¿no? Es aquella lucha que tuve, ¿no? Esa madrugada creo que era, ¿no? El sábado, tú estabas a mi costado, yo no podía hablar, yo no podía levantarme, o sea, por mí mismo, o sea, estaba mal, ¿no? Estaba muriendo. Y esa experiencia que tuve, ¿no? Fue como un sueño, ¿no? Fue algo que de pronto apareció en mi vida y ver a un ser que yo sé quién es, pues es un ser espiritual de maldad, que tenía toda la intención, ¿no? De matarme, ¿no? No sé si en ese momento lo que quería era provocar un infarto o qué sé yo, o una broncopulmonía fulminante porque neumonía ya tenía, este, no sé, ¿no? La cosa, pero la cosa es que sí, o sea, mi experiencia es que yo luché con ese poder que de pronto apareció, ¿no? Pero lo que yo creo es que ahí recibí la ayuda de Dios, ¿no? La ayuda de Dios para poderme levantar de la posición en la que me encontraba, la ayuda de Dios para poder hablar con autoridad, con fuerza, aunque estaba durmiendo, ¿no? En mi sueño y reprender a ese ser espiritual. Y eso fue, creo, cuestión de segundos, ¿no? Después volver al descanso, ¿no? Que estaba teniendo, ¿no? Estaba durmiendo, ¿no? Pero esa sensación de la realidad espiritual quedó clara en mi mente, ¿no? Y yo creo que fue una intervención de Dios porque a partir de esa noche, recuerdas que el día viernes cuando vinieron las doctoras del seguro y cuando vieron que yo estaba con alto flujo, o sea, con mi cuerpo prácticamente débil, y la doctora dijo, no, si el día lunes sigues así, te tengo que hospitalizar, ¿no? O sea, ella no, así lo había determinado, ¿no? Que prácticamente ya, seguro que en su mente pensaba, no, sí, el señor Bosa, el día lunes lo vamos a tener que hospitalizar, ¿no? Porque ya su cuadro es grave. A pesar de que yo tenía pues ahí, ¿no? El balón de oxígeno, tenía las medicinas, gracias a Dios a la familia que colaboró, a mis pastores, a la iglesia que también colaboró, a los doctores y a las doctoras, ¿no? Que yo estoy muy agradecido, ¿no? Porque recibía la ayuda, a misioneras que me ayudó mucho, a quienes yo guardo mucho afecto y mucha gratitud a Dios porque Dios puso en sus corazones que me pudieran ayudar económicamente incluso para poder salir de esta situación, ¿no? Y cuando el día lunes apareció la doctora, el cuadro mío se había revertido, ¿no? Aunque no era una recuperación total, ¿no? Porque recuerda que de ahí pasaron todavía 2 semanas, ¿no? 2 semanas que seguí con oxígeno, pero cada día, cada vez que venía la doctora y me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo le decía, bien, ¿no? Bien. Aunque ese bien era entrecortado, ¿no? Porque en el fondo, pues, o sea, mi cuerpo todavía estaba enfrentando, ¿no? La ferocidad de un virus, ¿no? Que es un virus mortal. Esa es una realidad que no podemos ignorar, ¿no? Pero ver, ¿no? Ese proceso, ¿no? De auxilio, yo digo así, ¿no? De proceso de auxilio de Dios, pues una más para decirle, Dios mío, gracias, ¿no? Gracias porque tú no permitiste que me fuera, ¿no? Creo, Me diste una oportunidad. creo que, bueno, tú y la iglesia y tú usan muchos lemas para comenzar el año, ¿no? O sea, yo siento que con todo lo que hemos estado hablando y con todo lo que hemos estado viviendo, tanto tú como yo,
en nuestras vidas, siento que este año yo le pondría como es el año de la gratitud. O sea, siento que ha sido un año donde hay que agradecer por la salud, que es como lo importante. Siento que para mucha gente en este entonces, el tema de la salud, ¿no? Es como hace poco ha sido Navidad y cuántas personas lo han pasado sin su familia, sin un familiar. Y también gratitud por lo económico, ¿no? O sea, dentro de todo hemos estado bien, no sé, no hemos sido afectados, ¿no? Y así que no sé cómo comenzaste tú el año con alguna frase, pero yo comencé con muchas diciendo que el 2021 me iban a esperar ciertas cosas. O sea, aún lo recuerdo, saliendo del trabajo con mis amigos. eh, Bueno, algo puedo decir, ¿no? Porque una de las cosas que fue el lema de este año que nos está dejando, decía, ¿no? Hallará fe en la tierra, ¿no? Ese era el lema de nuestra congregación. Pero yo creo que la fe fue importante, ¿no? Para poder agarrarme, aferrarme a la verdad de la posibilidad de Dios, aunque es un poquito contradictorio, ¿no? Porque uno dice aferrarse a la posibilidad me refiero a la vida, ¿no? Cuando yo, desde que empezó esta pandemia, lo único que recibí eran noticias desagradables, tristes, penosas, de amigos, de personas que habían estado, incluso cuando estuvimos en el último retiro de pastores, ¿no? Ujú. Estuvimos con pastores amigos y cuando llegaba la noticia, tal pastor, tal pastor, tal pastor ha muerto con COVID. Y yo decía, Señor, y yo todavía para esto, pues ni modo, o sea, yo todavía no sabía, no tenía ni idea de la crueldad, porque esa es la palabra que quedó grabada en mi mente y en mi corazón, y es una enfermedad muy cruel. No solamente por el simple hecho de que te aísla, ¿no? De las personas que más quieres, por el contagio, sino también por lo costoso, ¿no? Por lo costoso que fue, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Yo creo que sí, de verdad, ¿no? Yo doy gracias a Dios, ¿no? Porque yo pude ver la mano de Dios, ¿no? Ver a un Dios que provee, ¿no? Ver a un Dios que toca corazones. Y tú mismo eras testigo, venían a la puerta, el pastor está mal, aquí venimos con una ofrenda, con un apoyo, con una ayuda. Me llegaba dinero de fuera y la medicina, ¿no? Yo escuchaba ahí que esto costaba tanto, que esto eran cientos y cientos y cientos y cientos y cientos, que iban sumando miles y miles y miles y miles. Dios mío, Señor, decía Señor. Y me ponía a pensar, no digo, Señor, pero tú estás preocupándote por lo menos para que fluya esa provisión. Y yo decía, dentro de mi corazón decía, Señor, sí, gracias, gracias, ¿no? Gracias por el auxilio, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Hay un sentir, sí, de gratitud en mi corazón, ¿no? Por estar con ustedes, por estar con la iglesia, por poder estar aquí en este tiempo, compartiendo un podcast contigo y mirando hacia el futuro con optimismo y con esperanza, poder planificar a futuro y decir, Señor, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer y hay mucho que avanzar y hay mucho que lograr todavía, ¿no? Y en ese sentido, pues yo siento un reto y un desafío, ¿no? Pero gratitud a Dios y a las personas que de una u otra manera Dios usó, ¿no? Para ayudarme, para apoyarme en un momento, pero tan difícil, ¿no? Totalmente. Creo que no fue, bueno, tú sabes que yo pasé momentos muy difíciles con tu mamá también, ¿no? Cuando ella tuvo su derrame de la retina, ¿no? Los días que estuvimos antes de mi experiencia del COVID, yendo de aquí para allá, pensando de que era algo, no, que no era algo grave, pero cuando tu mamá perdió la vista totalmente, cuando este oftalmólogo nos derivó a un especialista, creo que de los mejores que hay acá en Arequipa,
Y cuando llegamos donde él, su diagnóstico fue, ella está grave, necesitamos operar inmediatamente. Y ahí también vimos la mano de Dios, ¿no? Porque era una operación muy costosa, eran miles de soles que no los teníamos, pero Dios, una vez más, ¿no? Mostrándonos su generosidad, su provisión, y tu mamá se pudo operar a tiempo. Yo recuerdo que nosotros tenemos un seguro, yo le dije al doctor, ¿no? Si había la posibilidad, ¿no? de que a través del seguro pudiera operarse, que eso, pues no nos iba a costar. Y él dijo, si quieres lo puedes intentar, ¿no? Pero yo pienso que si vas a perder tiempo, ya se acaba ciega. Así me dijo. ¿No? Se va a quedar ciega. Y claro, mira, a pesar de todo, quizás hicimos un esfuerzo, pero el mensaje que nos dieron fue muy simple, ¿no? No se puede. Entonces ahí ya, Dios mío, yo siempre digo, cuando nosotros no podemos, Dios sí puede. Y Dios tocó corazones igual, que siempre lo hace, y la bendición fluyó y tu mamá se pudo operar, ¿no? Se pudo operar y salvar ese ojo, ¿no? En realidad, si no era operada, ella podía perder los dos ojos. Ese fue el diagnóstico del doctor. Entonces, bueno, sí, son muchos los motivos de gratitud. El tenerte a ti acá también, ¿no? De verdad, ¿no? O sea, verte a ti llegar, aunque en ese momento cuando tú llegaste yo estaba pues en una situación más crítica, no, era un poquito complicado, ¿no? Sí, me alegró verte, pero a veces tenía pues un vacío ahí, ¿no? En el sentido de mirar al futuro, ¿no? Que para mí quizás hasta cierto punto era un poco incierto, ¿no? Y por todo lo que había visto y escuchado también, ¿no? Pero bueno, acá estamos, ¿no? Acá estamos y hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, ¿no? Totalmente, o sea, este año siento que he aprendido mucho el hecho de ser agradecido con cada cosa, ¿no? O sea, yo siempre lo he mencionado en muchos de los podcasts. Una de las cosas que yo me puedo dar cuenta de que soy una persona bendecida y esto, o sea, es como no te das cuenta de que el hecho de poder respirar, ¿no? O sea, eso puede sonar tonto, pero cuando yo te veía yo dije, o sea, el hecho de poder respirar sin ningún tipo de ayuda, sin esto para el asma, o sea, yo soy una persona completamente sana, ¿no? Y verte en ese estado dije, pucha, hay gente que está así por muchos años, ¿no? No necesariamente por COVID, por enfermedades pulmonares, yo qué sé, pero es como el hecho de poder respirar, de poder caminar, de poder presenciar un atardecer, el hecho de poder llevar un plato de comida, ¿no? Es como dije, wow, hay muchas cosas en las que no estuve, por así decirlo, atento, que sí estaban todo el tiempo ahí, ¿no? O el hecho del amor también, del amor de tus padres, del cariño de tu familia. Sí, siento que a veces uno cuando está en automático simplemente avanza, 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 avanza y es como que su vida continúa, pero cuando te detienes un segundo a ver todo lo que te rodea y es como, tú no podrías avanzar sin todo eso que te está como dando ese apoyo, esa persona que te da el desayuno en las mañanas, esta persona del almuerzo, esta persona de la cena, esta persona ta, ta, ta. O sea, siento que todos es una armonía, ¿no? Y ser consciente de eso es como, gracias por cruzarte en mi camino, por estar en mi vida, porque sin ti siento que tal vez no estaría haciendo lo que hago al nivel o al pensamiento que hago, ¿no? Y una de las cosas que algo siempre me has como, por así decirlo, hecho pensar es el tema del propósito en la vida, ¿no? O sea, es algo muy profundo. Yo siento que a veces uno para ponerse a pensar y decir cuál es el propósito, ¿no? ¿Cómo así, en todo el tiempo que has tenido y la experiencia, como pastor, como persona, cómo así descubriste cuál era el propósito en tu vida? Hay muchas, hay muchas motivaciones, ¿no? Justo venía a mi mente, ¿no? Algo que ayer me comentaron, ¿no? Y que habla de un propósito que demanda un compromiso, ¿no? Ayer cuando estaba en las puertas del penal para ingresar,
De pronto hay un operativo, llegan camiones, y eran personas que estaban siendo trasladadas, ¿no?, de otro penal. Y, y yo decía, Señor, yo quería entrar y ahora sucede esto. Aunque el técnico que estaba ahí en la... Pues, o sea, te hablo de propósito y de motivaciones, ¿no? Y una de las propósitos y motivaciones que tengo claro tiene que ver con la cárcel, ¿no? Las personas que están privadas de su libertad. Y para mí era un poco frustrante, ¿no? Claro, yo cuando pasaba esto yo no tenía ni idea que adentro se estaban agarrando chavetazos y había líos y cosas así. Y yo no tenía idea de eso, yo me enteré después. Pero lo que sí vi era que, bueno, en el término penitenciario se dicen, están lanchando, ¿no? Están trayendo personas de otro penal a este penal. Y bueno, parece que eso no fue algo quizás esporádico por ahí, ¿no? Pero algo que me hizo reflexionar mucho y pensar después, cuando pude lograr entrar, entregar lo que había llevado, y después el hermano que es mi discípulo, Orlando, que más que un hermano es un amigo. Yo lo vi a él sin Dios y han pasado 6 años, él camina con Dios y una vida transformada. Pero él me dijo, pastor, te voy a llamar. Después, allá, y cuando ya después salgo y me llama, ¿no? Y me dice, pero me empieza a hablar así preocupado, me dice, pastor, me dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Le digo, está muy flaquito, me dice, pastor, usted está flaquito. Y yo digo, flaquito, no, le digo. Pero me hizo reflexionar, ¿por qué? Porque me agradó lo que él dijo, ¿no? O sea, mostrar una preocupación, ¿no? Y de cierta forma dije, flaquito yo. Bueno, sí sé que bajé con este COVID, bajé incluso una talla de ropa, ¿no? Sí. Bajé. Hasta el día de hoy no recupero y tampoco quiero recuperar la talla que he perdido, no para nada, porque yo sé que es más, debo seguir bajando, ¿no? Pero me agradó ese gesto, ¿no? Esa preocupación. Dije, Señor, y yo lo comentaba a tu mamá hace un rato, mira lo que me dijo Orlando, ¿no? Y me gustó, ¿no? Digo, Señor, y esas son las cositas que acrecientan un propósito. Y no solamente por él, yo sé que la necesidad es tan grande, que hay mucha gente, ¿no?, que está privada de su libertad en un penal y que no conoce a Dios, ¿no? Y yo digo, Señor, ese es propósito. Y para mí es importante entender que hay un propósito en el cual yo estoy inmerso, y es poder llevar la palabra dentro de una prisión, dentro de una congregación, dentro de un hogar, de una familia, jóvenes, adolescentes, adultos, que tienen esa necesidad, ¿no? Yo hablo de propósito, ¿no? Y quizás uno de los propósitos que de verdad que me motiva mucho es ese, ¿no? El poder hablar de Dios, de poder compartir de mi fe, de poder compartir de mis experiencias sin Dios y con Dios, ¿no? Las experiencias sin Dios son para poder darle a conocer a las personas de que una persona puede cambiar, que una persona puede ser transformada por el poder de Dios, ¿no? Porque en mi caso, pues yo pasé pues de una vida de tinieblas, de oscuridad, de un hoyo espantoso en el que me encontraba, a trasladarse a un reino inconmovible de luz y de paz y de amor. Aunque con eso no quiero decir, ¿no?, que uno ya se convierte a Dios y ya pues ya no tienes problemas, ya no tienes necesidades. No, sí, yo he enfrentado muchas situaciones. Pero lo maravilloso es eso, ¿no? Entender que tú tienes un propósito, ¿no? Y yo lo entendí con claridad desde que me convertí, ¿no? Yo dije, no es solamente que de pronto dejo de delinquir, que de pronto dejo de drogarme o de alcoholizarme o de ser la oveja negra. No, hay un propósito. Y ese propósito son vidas humanas, son personas. Son personas que no conocen a Dios.
y que no necesariamente han pasado por drogas o alcoholismo o delincuencia. No, no, son personas comunes y corrientes, pero que en su mente están pues pensando que están bien y en el fondo de su corazón para Dios están mal, están en caminos de perdición. Entonces eso es un propósito. Yo tengo ese propósito de dar a conocer esa luz. Esa luz es Cristo. Hablo de motivaciones y quizás una de las cosas que yo meditaba en esos días era decir, Señor, yo quiero seguir hablando de ti. Yo quiero. Y bueno, en el fondo de mi corazón, de mi mente, de mi alma, de mi ser, me aferré a eso. Pero yo quiero decir, ¿no? Dios es el dador de la vida. Y yo sí sé que Dios me concedió ese favor. No tengo, o sea, ninguna duda de que fue Dios el que me concedió ese favor. Y sí, estoy agradecido a Dios, porque Dios tiene un propósito para mí, para ti y para todos los que de alguna u otra manera también van a escuchar este podcast, ¿no? Que Dios tiene un propósito también para ellos, ¿no? Y no es un propósito pasajero ni temporal, es un propósito eterno. Claro, es muy bonito el hecho de que tú saliste de todo ese mundo, ¿no? Y el amor por las personas te llevó a las cárceles, ¿no? Tú llevas años de años trabajando en eso. Sí, más de 10 años ya. ¿Cómo es el mundo? O sea, es un mundo muy cruel, muy solitario, muy rechazado, ¿no? Es como ¿El mundo de qué? ¿De las prisiones? de las prisiones, exacto. Es como trabajas con gente eh, que es rechazada por la sociedad, ¿no? Gente que ha cometido crímenes, ha cometido delitos. Y Claro, uno aprende mucho, ¿no? Pero quizá mi experiencia, o sea, no radica en lo que aprendí como cristiano, sino en lo que yo ya sabía, aún no siendo cristiano, porque yo también he estado privado de mi libertad, he estado preso, sé lo que es vivir en un penal, sé la realidad de los presos y sé cómo se maneja todo ese enmarañado de maldicia y maldad que existe dentro de las prisiones, ¿no? Y cómo la gente, pues, muchos encuentran ahí una celda más grande, una prisión más espantosa, ¿no? Entonces, esa realidad que yo ya conocía es la que quizás también motivó, ¿no? Con mayor fuerza a que yo pudiera entrar ahí, ¿no? Y poder toparme con personas que estaban en una situación muy complicada por su ignorancia, por su indiferencia, por su incredulidad y por su propia maldad, ¿no? Tanto es así que para muchos en su mente ellos dicen, ¿no? Eso no cambian, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad, nosotros fuimos a visitar el penal de Chayapalca, ¿no? Fuimos con un grupo de hermanos, ¿no? De la comunidad. Y mientras viajábamos en el carro, uno de los técnicos del INPE nos hizo una pregunta, pues, quizás una pregunta que nos incomodó, ¿no? Por la forma que lo hizo, pero pudimos entenderlo, ¿no? Por la realidad que había pasado, ¿no? Días antes. Y él nos dijo así, ¿no? ¿Para qué vienen a este penal? A estos malditos no le falta nada. Así, esa palabra utilizó, ¿no? A estos malditos no les falta nada. Y claro, había habido un motín, incluso con muertos. Y en esa realidad, ¿no? Todo dentro del corazón decíamos, no, yo sé que sí, hay gente sí que quizás para la sociedad está desahuciada, ¿no? Por su crueldad, por su maldad, por su malicia, pero no para Dios. O sea, yo tengo claro eso, ¿no? Yo tengo claro de que Dios puede cambiar esas vidas, que Dios puede cambiar. Yo lo he visto, ¿no? En el transcurso de estos años que estábamos trabajando con prisiones, hemos visto, ¿no? Mucha gente cambiar, mucha gente transformada, ¿no? Muchos delincuentes avesados, ¿no? En un congreso de agentes penitenciarios que tuve la oportunidad de asistir, donde nos visitó este famoso evangelista llamado Nicky Cruz,
pude conocer, ¿no? Personalmente a un hermano en Cristo, ¿no? Que en el tiempo de que él era noticia en los diarios, ¿no? Le llamaban el Cholo Coropuna. Era un asaltante de banco, era secuestrador, era una persona, pues, Dios mío, terrible, ¿no? Y cualquiera puede decir, ¿qué va a cambiar ese? Ese es un criminal, es una persona así, ya está. Pero verlo a él hasta el día de hoy persevera en los caminos del Señor, su vida fue cambiada, ¿no? Como fue cambiada la mía también, ¿no? Y como Dios ha cambiado la vida de muchos de hermanos que ahora caminamos en Cristo, muchas mujeres incluso que caminamos en Cristo, que caminan en Cristo, gloria al Señor. Y que entonces uno dice, no, Señor, claro, dentro de la mentalidad quizás de la sociedad, ellos dicen, no, esa gente, ¿no? Son malditos, son gente despreciable, son delincuentes y cosas por el estilo, ¿no? Pero no, sí pueden cambiar. Dios los puede cambiar. Dios puede hacer el milagro. Lo hizo conmigo. Yo digo, soy un milagro. No solamente porque me sacó de las drogas, del alcohol, de la delincuencia, sino porque yo estaba loco, demente en las calles, caminaba ya, pues había perdido la razón y los médicos decían que mi mal no tenía cura, los psiquiatras, hasta que conocí a Dios. Y Dios me dio una vida que es la que tengo ahora. Y han pasado 28 años y digo, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, ¿no? Tú puedes hacer grandes cosas en la vida de un ser humano que de pronto cree y se acerca a ti y rinde su vida y su corazón, ¿no? Pero de verdad, con sinceridad, con honestidad, con transparencia para Dios. Entonces ahí es donde Dios interviene y lo que no puede hacer el hombre, la medicina incluso, lo hace Dios. Es increíble, ¿no? O sea, yo me acuerdo que he visto la película de Nicky Cruz y tú me dijiste, lo que sale en la película es, creo que no es ni el 10% de todo lo que él ha hecho, ¿no? Y a veces Sí. siento que los seres humanos como llevan este estilo de vida, a veces la única manera en la que ellos pueden ser cambiados es mediante Dios, ¿no? Mediante, por así decirlo, la religión. Dios cambia sus vidas, son personas totalmente renovadas. Hasta mucha gente me ha dicho que es totalmente un cliché. De hecho, de que gente que era delincuente o que hacía estas cosas o que era drogadicta, alcohólicos, conocieron a Dios y totalmente cambiaron. Hasta ahí noto un poco de incredulidad, pero para alguien que como no solo lo escucha, sino lo vive, y yo creo que ese pensamiento de, mira, prefiero mil veces es eso a no tener un padre, ¿no? Y nunca poder haber existido. Mucha gente, yo a veces cuando contaba tu historia, me decían, pues es como la típica historia de esa persona de que no tenía nada y Dios vino y cambió su vida y yo como me puedo pensar, o sea, sí, pero sin eso no existiría yo, ¿no? O sea, no te estaría contando esta historia. Así que me hace pensar mucho en el propósito, ¿no? Y realmente en cómo un ser tan grande como Dios puede cambiar a la gente, ¿no? Realmente, y es un cambio total. Es muy, muy impactante de lo que a veces ves en mucha gente. Sí, también la necesidad de estos extremos, ¿no? De cómo toman la decisión de cambiar su estilo de vida. Porque una cosa que es clara es que el cristianismo es un estilo de vida. No es cosa así, es catalogado como una religión, pero es un estilo de vida, ¿no? En el que uno como conduces una vida correcta, una vida digna, por así decirlo, hacia el camino, ¿no? Y para mí es muy, muy bonito lo que haces de poder presentarles la otra cara a estas personas que tal vez no tienen ni el apoyo de su familia, ni el cariño de nadie. Es como decirles, aún hay esperanzas, o sea, dentro de todo, aún tienes esperanzas de rehacer tu vida, ¿no? Porque cuán difícil debe ser para una persona de que entra a una prisión y haya cometido lo que haya cometido, se haya arrepentido, pero debe ser muy, muy difícil reintegrarse, ¿no? O sea, no sé cómo tú, cuando pasaste todo ese proceso largo
en el que estuviste metido en las drogas, en la delincuencia, tomaste esta decisión, fuiste a un centro de rehabilitación, el hecho de reintegrarse en la sociedad, ¿no? O sea, empezar a vivir una vida normal. Yo digo reintegrarse a la sociedad es el hecho de que ya no vas a estar en un lugar donde alguien, si te ofrecen un vaso de cerveza o de lo que sea, hay una persona que te puede ver y te puede decir no. Sino donde tú tienes la potestad como para, si tú quieres, te puedes ir a la esquina donde están los vagos, digamos, estos, y les compras y sigues en las drogas, o puedes seguir haciendo, o delinquiendo, o quien sea yo, ¿no? O sea, es muy complicado el hecho, ¿no? ¿Cómo es tu visión y el trabajo que tú tienes con estas personas? Incluso cómo fue lo tuyo cuando te reintegraste a la sociedad, ¿no? Después de todo haber vivido. ¿Cuál es el panorama que tienes? Vamos por partes. Yo creo que una de las cosas que está claro que la vida misma, sin hacer excepción de personas, si consume o no consume, si cree o no cree, la vida misma está marcada por las decisiones que nosotros tomamos. Y creer, pues es una decisión que de pronto uno toma. Yo sinceramente, muchos años de mi vida viví negando la existencia de Dios, ¿no? Muchos años de mi vida yo no reconocía, ¿no?, que había un poder divino. Para mí eso era, como algunos dicen, ¿no?, un cuento chino, o que te lavaron el cerebro y cosas por el estilo, ¿no? Pero el tener una experiencia con Dios y después a través de esa experiencia tú poderte convertir, pues, en una persona útil dentro de una sociedad decadente, eso habla mucho de la efectividad del poder que viene de Dios, ¿no? No es nosotros los que nosotros cambiamos a las personas, o nosotros los que hacemos que se conviertan, es Dios mismo. Es Dios mismo. Pero como decía hace un instante, ¿no? O sea, sí, uno toma su decisión. En mi caso fue eso, ¿no? O sea, yo tomé mi decisión. Dije, Señor, yo no quiero seguir viviendo así, de esta forma. Yo no quiero seguir siendo, pues, una oveja negra. Yo no quiero seguir haciendo sufrir a mi familia. Y yo me di cuenta ahí, quizás fui confrontado con mi propia realidad y dije, Señor, tengo un problema, ¿no? En un momento de gracia de Dios, dije, porque yo vivía en las calles, o sea, teniendo familia, yo no puedo decir como otros, no, ay, mi familia era una familia mala, ay, mis padres eran malos, no, para nada, yo tuve una familia excelente, unos lindos padres, del cual todavía mi madre vive, mi papá, Dios mío, un modelo de papá, buen padre. Pero lamentablemente no hay lo que se conoce como la presión de grupo, y la presión de grupo pues implica amistades, personas que conocemos en el camino y que tuercen nuestro camino. Eso es una realidad que no podemos ignorar. Y eso sí, de cierta manera, es lo que de alguna forma justifica el desorden que de pronto uno cae, ¿no? Porque encuentra que hay una presión. Claro. De amistades, de grupo, de que te dicen esto es así, que estás creyendo, que esto, y lamentablemente muchos se equivocan en el camino. Y es todo un tema, ¿no? O sea, yo también creo mucho en el tema, no tanto de la presión de grupo, porque a veces yo siempre pienso de que realmente uno, como que toma las decisiones de lo que vaya a hacer, ¿no? O sea, a veces es como, hay gente que sí se ve influenciada, pero no, perdón, a lo que yo quería llegar es sobre la presión de grupo, ¿no? O sea, no, por presión hacer las cosas. Yo creo que como que esa idea a veces o últimamente ya no es mucho, pero algo en lo que sí creo es en la influencia, ¿no? O sea, es como el círculo en el que te rodeas, ¿no? O sea, es como yo a veces pienso, si uno está rodeado de gente en la que no trabaja y uno no trabaja, no estudia y se dedica a hacer casi nada y no tiene como un pensamiento como emprendedor o que quiere cambiar su vida, es como de una u otra manera, si tú te empiezas a juntar con ese grupo, de una u otra manera empiezas como que a volverte como ellos, ¿no? O sea, yo siempre a veces digo, Jesús es la única excepción, porque él era como que la única persona que podía estar entre cualquier tipo de gente y realmente él tenía la mente clara, ¿no? Pero a veces es como
como dicen, ¿no? Si no puedes contra ellos, te les unes, ¿no? Tú cambiar eso y siento que ese es un problema muy grande, el sentirse influenciado y muchas veces indirectamente, ¿no? O sea, a veces uno dice o uno no hacía ciertas cosas con un cierto determinado grupo, pero cuando ya empieza a avanzar, lo empieza a hacer y es como, me vi influenciado por esto, porque lo hacían, ¿no? Entonces siento que también ese es un tema de las influencias y es muy importante, ¿no? Con quién te rodeas. Yo siento que, o sea, no, el hecho de no somos quien para rechazar a alguien, o sea, si tenemos un amigo que está en malos pasos, yo creo que lo correcto es tal vez hablarle desde un punto de vista lo que tú crees que es correcto y así tomar una distancia, ¿no? Pero el hecho de rechazar a alguien, yo creo que lo tengo muy, muy en claro de que no es, porque es horrible el rechazo, ¿no? Pero creo que también no hay que ser tontos y es como, ay, no, no lo voy a rechazar y voy a estar con ellos y es como evitar que alguien te jale, ¿no? En tu caso, lamentablemente, o sea, sí, yo sé que mis abuelos fueron extraordinarios, mis tíos también. Entonces, pero el hecho de la influencia, ¿no? De esos amigos del barrio, que en ese entonces también estaba mucho el pensamiento hippie. Entonces, de una u otra manera, siento que las influencias que mueven a algunos, ¿no? Y tú poco a poco empezaste a experimentar. Yo creo que algo que en lo que medito mucho es empezar a experimentar esa independencia. Esa independencia que cuando te fuiste de mochilero y te regresaron, entonces empezaste tal vez a vivir cosas que alguien a los 14 años, en pleno 1970, 80, era como que, wow, Alejandro, haces estas cosas, ¿no? Entonces poco a poco, por ahí esas influencias fueron cayendo en tu vida, ¿no? Hay un refrán que dice, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? Que tiene mucho que ver, ¿no? En la realidad de muchos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Si tú quieres realmente vivir sabiamente, pues júntate con gente sabia. Si tú quieres vivir honestamente hablando, pues júntate con gente honesta, ¿no? Pero viceversa, ¿no? Si nosotros, pues, tomamos la decisión de caminar con gente que no valora su vida, o gente que tiene una mentalidad, pues, escasa en el sentido de lo que quieren lograr de la vida misma, entonces uno se conduce por ese camino, ¿no? Y de cierta manera como que uno se desvía del camino. Dios ha provisto un camino. Es un camino bueno, es un camino correcto, ¿no? Lamentablemente también hay otro camino, que no es el camino que Dios ha preparado para nadie, ¿no? Ese camino es un camino, pues, de perdición. Así lo identifica la Biblia, ¿no? Entonces, en ese camino de perdición, pues, ahí hay todo lo malo que pueda haber, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Pero una de las cosas que yo he aprendido en la vida misma es a ser optimista y nunca decir, Señor, es imposible que esto pueda suceder con esta persona por la naturaleza de su pecado o de su vida, ¿no? Para nada. Para mí, yo entiendo esto como un desafío. Digo, Señor, si tú lo hiciste conmigo, ¿por qué no lo vas a hacer con él, Señor? Tú tienes el poder. Aparte, he escuchado testimonios de personas, ¿no?, que fueron cambiadas por ti de una manera poderosa, extraordinaria, sobrenatural. Y yo digo, Señor, tú sí lo puedes hacer. Entonces, ¿qué abriga mi corazón? Una esperanza en relación a las personas. Es una esperanza. Y entonces, ¿cómo miro yo? Con ojos de esperanza. Y yo digo, Señor, lo que tu palabra me enseña, para ti nada es imposible. Bendito sea Dios, ¿no? Porque es una realidad que quizás muchos ignoran, ¿no? Y muchos piensan, ¿no? Que yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Si en algún momento alguna persona pensó que yo era un imposible, ¿no? Y yo creo que más de una persona pensó que yo era un imposible, en el sentido de cambio, de transformación. Pero Dios lo hizo posible, ¿no? Y como dice la palabra, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, ¿no? O sea, hay muchas cosas que Dios quiere hacer. Pero como decía algo hace un instante, la vida está marcada por las decisiones que uno toma, ¿no? Fuimos creados con libre albedrío, y el libre albedrío es la capacidad que Dios nos ha dado para tomar decisiones. Yo decido lo que quiero hacer. Pero cuando yo permito que Dios pueda hacer
lo que yo no puedo hacer, ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque de cierta manera Dios toma el control. Mi vida estaba descontrolada por las tinieblas. Y también lo que muchos ignoran, ¿no? Que detrás de toda esta, ¿no?, llamémoslo así, presión de grupo o influencia, hay un poder de las tinieblas. Eso muchos no saben, no tienen ni idea. Y quizás, como en algún momento, si yo cuando estaba en mi ateísmo, escuchaba este está loco, ¿qué tiene? Está hablando tonterías, ¿no? Usted no sabe ni lo que habla, ¿no? E incluso yo me preparaba, ¿no?, ciencia cristiana, gnosticismo, para refutar las doctrinas cristianas. Y tenía un léxico en ese sentido bastante desarrollado, ¿no?, para poder avergonzar a personas. Pero después yo mismo, ya cuando tuve mi experiencia con Dios, tuve que reconocer de que yo estaba equivocado. Me hace mucho ruido la gente que, por así decirlo, quiere contradecir el hecho, ¿no? O sea, conozco mucha gente que no cree en Dios. Yo era uno de ellos. Y era ese tema es como, conocías a un cristiano o a alguien que creía en Dios o cualquier cosa, o un budista, digamos, y era como, le buscabas una sin razón, ¿no? Pero lo que he aprendido también es el hecho de ahora es a respetar, ¿no? O sea, yo creo que este, a veces, y a veces en el colegio recibía muchas cosas, burlas, que esto, que lo otro, que tu papá, el tal. O sea, creo que el catolicismo el hecho de ser cristiano evangélico es como una religión muy, muy, por así decirlo, burlada por muchos, es como no tan respetada, y es como yo lo veía y veía el hecho, ¿no? O sea, tal vez puede sonar gracioso lo que dices, ¿no? Pero detrás de ese chiste yo tengo toda una historia, ¿no? O sea, tengo un padre que la ha pasado muy mal por muchos años, y que ahora es una persona que se ha preparado. O sea, no es como mi papá, no es que tú un día dijiste, ya, ok, voy a ser pastor y eres pastor, no es como tuviste un proceso. Y es como, yo siempre lo escucho cuando lo predicas en la iglesia y es como, tú comenzaste limpiando baños. O sea, no es como, yo creo que a veces, y también mucho admiro eso, ¿no? O sea, pasaste limpiando baños, de ahí como poco a poco, no te salteaste nada. Y es algo que justo lo estaba conversando ayer con, con una amiga y algo que lo siempre lo hago con Brian, ¿no? El hecho de que siento que a veces que tiene que ver con el esfuerzo para hacer las cosas, ¿no? Y muy independientemente que lo tuyo sea un tema involucrado con las cosas de Dios, siento que también hubo un esfuerzo y un compromiso de tu parte, por decirnos, o sea, yo estoy completamente agradecido por lo que Dios hizo en mi vida, entonces, ¿cómo demuestro eso? Y entonces empezaste a hacer, y poco a poco, gracias a ese esfuerzo y ese compromiso y esa dedicación que le tuviste, yo le digo la vida, tú le dices Dios, te fue recompensando. Quizá lo paradójico para mí, ¿no? Cuando yo me convertí, pues yo no tenía en mi mente ser pastor o ser un evangelista o viajar por las naciones predicando la palabra de Dios o ingresar a los penales y poder predicar a gente que había hecho cosas muy malas. No tenía ni idea de eso. Yo, la verdad, yo pensaba que mi futuro estaba en lo que yo era. Yo era un carpintero, yo era un hombre que había sido instruido en lo que es la madera y ese era mi sueño, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en tener mi factoría, ¿no?, mi mueblería, tener personas a mi cargo y cosas por el estilo, ¿no? Pero en algún momento Dios me sacó de esa realidad en mi mente y me empezó a mostrar, ¿no?, que había un camino diferente Claro. que tenía que ver con un llamado de Dios a un ministerio. La palabra ministerio significa servicio, ¿no? Servicio a Dios. Pero al comienzo yo no tenía idea. O sea, que pastor, que voy a estar viajando por diferentes países, predicando la palabra, no tenía ni idea. En mi mente había otros sueños. Y claro, ¿no? Ahora, por ejemplo, la carpintería para mí es un hobby, que lo Claro. disfruto, ¿no? Y de verdad, yo cuando estoy en el taller ahí, Estás en tu mundo. yo disfruto eso, ¿no? Y a veces digo, Señor, pero ¿cuándo quisiera tener esta máquina y esta otra máquina para poder hacer mejorar los trabajos y esto y lo otro? Pero Dios me dice, bástate mi gracia, yo te llamé a un ministerio, a un trabajo específico.
y esa es tu responsabilidad. Y yo le digo, Señor, gracias, Señor, porque sé, lo entiendo claro. Pero Dios no me permite no hacer algunas cosas. Y bueno, pues no, mirándose el futuro, ¿no? Mirándose el futuro y digo, Señor, bueno, ya no soy un jovencito. Claro. Ya no soy un jovencito. Han transcurrido muchos años de desarrollo ministerial, pero yo siempre le digo a Dios, Señor, mientras yo tenga fuerzas, eso es lo que voy a hacer. Voy a hablar de ti, voy a compartir de ti. Y así como lo podemos hacer, ¿no? Como familia, sentarnos en una mesa, compartir un tiempo devocional, lo disfruto, ¿no? Con la iglesia, predicando la palabra, ¿no? Prácticamente hoy día, en el último día del año, estoy en la expectativa, Dios mío, Señor, tú tienes una palabra para la iglesia, ¿no? Y sé, y lo tengo claro, ¿no? Que hay todavía todo un camino a seguir, ¿no? Hay todo un trecho que seguir, ¿no? Y lo maravilloso de todo esto es que en ese caminar, pues, no vamos solos. Dios camina con nosotros. Y quizás, ¿no? Para muchos eso suena absurdo, de hablar de un Dios que no ve. Yo decía así, a mí me parecía algo absurdo que es lo que tú me dices. Un Dios, ¿dónde está? Uh-huh. Un Dios que no ves, ¿no? Un Dios que no existe, está en tu mente, ¿no? Pero yo lo decía de una postura ateísta, ¿no? De negación de Dios, pero yo mismo me estaba negando a mí mismo por no reconocer una realidad pues que es tan evidente, ¿no? Basta nomás abrir los ojos y mirar nuestra propia realidad. Yo puedo respirar, me levanto un nuevo día, Señor amado. Oh Dios, miro los cielos, Dios, tu creación. Y tratar de ignorar eso, claro, para mí es una falacia. El hecho, yo siento, el hecho mismo creo que yo digo, o sea, uno ve la naturaleza, uno ve las cosas y uno ve, yo digo, ¿dónde está parado? Digo, o sea, esto es increíble, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? Y darme cuenta de que simplemente el tiempo universal son millones de años y que yo solo voy a estar menos de 100 años en este mundo y poder decir como, wow, esta creación es alucinante, es completamente muy hermosa y creo que cuidarla este, y estar en conexión con la naturaleza y el hecho de sentirse vivo, ¿no? Y otra cosa son las experiencias que Dios te permite tener, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que han marcado profundamente mi vida en el conocimiento de Dios son esas experiencias. O sea, que de pronto, por ejemplo, que Dios te hable con voz audible, ¿no? Y yo tuve una de las experiencias que marcó mi vida, ¿no? En un momento donde prácticamente yo iba a decidirme, pues, nuevamente volver a las drogas y al alcohol y a la vida que llevaba, ¿no? Fue eso, una experiencia poderosa que yo tuve con Dios, ¿no? Que todo nació a través de un sueño, ¿no? Un sueño cuando yo estaba en primer día en el centro de rehabilitación y me soñé de que Dios me decía, ¿no? Yo, era Jesús que me decía, el Señor Jesucristo, de este lugar tú no te vas hasta que yo diga. Wow. Ese fue mi sueño, pero fue un sueño. Uh-huh. O sea, yo estaba durmiendo y me soñé eso y esa fue la palabra que yo en mi sueño recibí. Pero por esa cosa del destino, pues en un momento una trifulca, un pleito y yo dije, no quiero saber nada de Dios. Y me fui, me salí del centro. Empecé a caminar. Ya mi mente pues, ya estaba tomada por las tinieblas, no nuevamente. Pero cuando Dios tiene un plan y un propósito con una persona, Dios interviene. De alguna forma, y lo hizo conmigo. Porque una de las cosas, uno de los escenarios que jamás me voy a olvidar, jamás, y siempre lo voy a decir, donde esté aquí, si estoy en Europa, si estoy en el África, si estoy en el Congo, donde esté, yo voy a decir lo que tuve que pasar con Dios para poder ser, ¿no? El ministro del Señor, el siervo del Señor. Y fue así tres calles caminé, ¿no? Tomado por las tinieblas. Un poder que me llevaba nuevamente al mundo. Y ahí fue la experiencia, ¿no? Que me quedé paralizado, no podía caminar. Es increíble lo que me pasó. Wow. No podía caminar. Y de pronto, mire, yo era consciente de mi realidad. Era quizá a las 3 de la tarde. Y de pronto tengo una visión. Como en una pantalla.
Y en esa pantalla yo estaba tirado en el suelo. Y alrededor toda mi familia. Todos lloraban. Todos lloraban. Y yo miraba eso, pero dentro de mí esa presencia maligna me empujaba como que... Y escuché una voz. Escuché una voz. Todo esto son experiencias audibles. Yo las escuché porque no estaba durmiendo. Fue una experiencia. Y esa voz fue una voz dulce que me dijo, eso es lo que tú quieres. Ahora sé que era el Espíritu Santo que me hablaba de esa forma. Eso es lo que tú quieres. Pero esa voz no me cautivó, esa voz no me convenció. Yo seguía luchando con esa fuerza que me tenía retenido ahí, ¿no? Y cuando de pronto escucho una voz que retumba los cielos, que era como si de pronto se abrió el cielo para abrir una voz estruendosa de autoridad, de poder, que me dijo, ¿no te acuerdas lo que yo te dije? Y ahí me acordé del sueño. Tú no te vas hasta que yo te diga. Y ahí me recuerdo que mis brazos cayeron, agaché mi cabeza y un pensamiento vino a mi mente. No puedes ir adelante, pero sí puedes ir atrás, donde estaba el centro de rehabilitación. Esos tres cuadras de regreso, yo sé lo que es realmente la lucha que el creyente libra con las tinieblas, porque el diablo igualito me hablaba. Me decía, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde te vas? Estás loco, te van a botar, te van a... Pero dentro de mi corazón, yo sé que en ese momento ya estaba convertido, como Saulo de Tarso. Uh-huh. Por eso cuando yo leo Hechos capítulo 9 y la experiencia de Saulo de Tarso, digo, Señor, mi experiencia fue parecida. Y yo le digo, y dentro de mí le digo a Dios, Señor, gracias. Porque en verdad esa experiencia marcó mi vida y mi corazón. Yo regresé. Y recuerdo, regresé con temores, ¿no? Y el temor más grande era tocar la puerta. Pero cuando iba a tocar la puerta, escucho un murmullo. Y cuando pego mis oídos a la puerta, todos estaban orando por mí. Todos. Y mi amigo Rafael, con el que había tenido el problema por el cual yo salí, era el que más oraba. Es tremendo, una experiencia espectacular. Yo digo, es una experiencia espectacular que marcó mi vida y mi corazón. Después he tenido otras experiencias, ¿no? Con ángeles. He escuchado también la voz audible de los ángeles. He tenido experiencias así, impactantes, ¿no? Que para cualquiera está creyendo las cosas, son inventos, se podrían decir, no, claro. son cosas que yo he vivido. Tus experiencias son de vida. Cosas que yo he vivido, ¿no? Recuerdo un día estaba parado en el paradero y se apareció un loco con una piedra del tamaño de su mano y me decía, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Estaba como a 2 metros, a tiro de piedra estaba yo, te voy a matar, te voy a matar. Y de pronto me lanza la piedra y la piedra no me llega a mí, no sé, o sea, fue cuestión de segundos y como que se desvió la piedra. Y yo dije, Señor, este loco tiene mala puntería. O tú pusiste un ángel que desvió la piedra. Me quedo con lo segundo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Tú me defendiste. Son experiencias, ¿no? Cuando estaba orando también, ¿no? Recuerdo una mañana estábamos orando. Fue un tiempo muy largo de oración. Como 3 horas estábamos en la iglesia. Y yo estaba ahí orando, clamando, intercediendo y escuchaba una voz que me decía, amén, gloria al Señor, amén, 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 amén. Pero yo estaba centrado en mi oración, amén, pero esa voz decía, amén, 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 gloria a Dios, amén, amén. Y yo estaba emocionado también porque decía, no estoy solo, hay alguien que está intercediendo conmigo y seguía orando. Y cuando termino el tiempo de oración, me paro para ver quién había estado conmigo orando. Y no había nadie. Y no puede ser. Y adelante había una hermana que también oraba bastante. Me acerco. Le digo, hermana, una pregunta. ¿Quién estaba atrás de mí? Había alguien atrás de mí orando conmigo. Me queda extrañada mirándome. Dice, hermano Bosa, no había nadie. No será que, hermano Bosa, esa puerta cuando se abre suena horrible, suena, y cuando se cierra suena fuertísimo. Nadie ha estado ahí. Conclusión, dije, Señor, es un ángel.
son experiencias, ¿no? Son Claro. experiencias de las cosas que pasan. Yo tengo muchas experiencias. Recuerdo que estaba en una campaña evangelística en la plazuela San Francisco, acá, Bolognesi, creo que es Bolognesi, en Tacna, y se apareció un borrachito. Y empezó a hacer lío, que ahí, que esto, que el otro. Y empezaban y estaban predicando la palabra de Dios. Y dije, Señor, tócalo. Y no sé en qué momento, de pronto dejé de escuchar al borrachito. Y cuando de pronto me percato y en el suelo había, de rodillas estaba el borrachito, pidiéndole perdón a Dios. Y yo dije, Señor, qué tremendo, Señor, lo tocaste, Señor amado. Y así hay muchas experiencias, milagros, cosas que Dios hace, tumores desaparecer, mudos hablar, o sea, son experiencias, ¿no? Son cosas que quizás para muchos puede pensar, no, son inventos, son situaciones que Dios hace. Jesús no ha cambiado. Jesús sigue siendo el mismo y Él tiene el poder para cambiar, para transformar, para sanar. Él tiene el poder, pero recordemos que también hay una voluntad. Hay una voluntad de Dios, ¿no? Y eso es lo paradójico, ¿no? Porque a veces, pues, nosotros estamos esperando algo, deseando algo, y Dios dice, no, dentro de mi voluntad es todo lo contrario. Tú estás orando para que viva, yo estoy orando, ¿no? Yo estoy ya ejecutando la orden para que se venga a mi presencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entender eso es complicado también para mí. Como evangelista es complicado, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, no soy como un pez en el agua, ¿no? Disfruto lo que hago, porque sé que a eso me llamó el Señor. Y tengo el respaldo de mi propia vida. Por eso yo cuando predico y enseño en la iglesia, digo, tú vas a predicar, respáldalo con tu propia vida. Sé un buen testimonio. Claro, justo una de las cosas que a mí me gusta mucho de que tú dices es como, o sea, lo que tú vive, lo que tú predicas. Y sin ir tanto al hecho de la predicación en sí, es como, si tú dices que eres una persona deportista, pues Haz deporte. haz deporte, o sea, predica con, o sea, Con tu ejemplo. exacto, estás predicando, estás hablando de esto, hazlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que es como lo que yo veo de todo lo que has hablado, de todo, es como, sí, tienes un aval que es toda la experiencia de vida, pero es como, no solo te basas, y es algo a mí que me gustó mucho que tú dijiste ayer, del hecho del pasado, ¿no? O sea, sí, el pasado sirve para recordar ciertas cosas, pero simplemente es eso. Y es como, no solo tú te quedas en, yo he sido esto, yo he sido el otro, sino, mírenme cómo soy ahora. Ah, claro. Miren el tipo de persona que soy, el corazón que tengo, y sin tal vez mucho que alardear la gente te ve, o sea, ese compromiso, o sea, yo es como a veces, yo veo, puede venir alguien a la hora del desayuno y tú vas y puedes estar 1, 2 horas con esa persona, aconsejando, conversando. Yo siento el tiempo que le dedicas a la gente y yo siento tu trabajo es un trabajo que no tiene vacaciones, aún así cuando te dan vacaciones, porque siento que es un trabajo a tiempo completo, ¿no? O sea, pero un tiempo completo, casi 24 horas. Con esto no quiero decir que no tienes tiempo para ti, ¿no? O sea, para la familia y todo esto que el otro. Pero para mí es muy hermoso la pasión que tú tienes para con las personas, el amor genuino. Yo realmente cuando tú hablas del amor, cuando tú hablas de la compasión, de estas cosas, yo digo, o sea, no estoy escuchando a alguien que dice y no hace. O sea, yo realmente estoy escuchando a una persona que más hace que dice. Porque te he visto años de años. Una de las cosas muy locas que recuerdo fue un domingo. No recuerdo qué día. Yo era chiquito. Y había un borrachito por acá. Estaba durmiendo, creo. Tú agarraste un saco y lo llenaste de ropa, de tu ropa. Y fuiste y se lo diste. Bueno, eso he hecho muchas veces, ¿no? Sí, o sea, pero es como que la que más me acuerdo. Yo digo, wow, o sea, no lo conoce. Y también creo que has traído mucha gente, la has saciado, le has dado comida y es como realmente poca gente hace eso. Y siento que ahora hay mucho de eso, pero no tanto con el tema de hacerlo porque realmente te amo, ¿no? O sea, porque realmente
tengo empatía, sino lo hacen por una pantalla, ¿no? O sea, mire, me estoy haciendo esto, que no digo que está mal, ¿no? O sea, las motivaciones de cada persona, pero el hecho de que tú siempre has predicado con el ejemplo, ¿no? O sea, vas 40 años sobrio, sin ninguna gota de nada, 28. 28, perdón, llevas 28 años sobrio. Y es un gran ejemplo, ¿no? O sea, a veces siempre me dicen, ¿qué hay tu papá? No, mi papá nada. Como un día, bueno, eso fue antes de la pandemia, me encontré con un jovencito, estábamos dentro de una celda, estábamos compartiendo, ¿no? Y este jovencito era el hijo de uno de los hermanos que estábamos ahí. Y cuando salimos nos encontramos pues en la fila de salida y nos ponemos a conversar, ¿no? Y él me dice, hermano pastor, quiero hacer una pregunta. ¿Y cuántas veces ha caído usted? Y yo le quedé mirándole, ¿caído? Nunca no sé lo que es eso. Y yo me quedo mirando extrañado, ¿no? Claro, dentro de mí me puse a pensar, ¿no será que él lleva su cristianismo, pero un cristianismo con fallas, con errores, con pecados, ¿no? Como aquella persona que no, de pronto, no, pues, dejé de fumar o dejé de beber, pero de pronto estaba nuevamente bebiendo y nuevamente fumando. Y después nuevamente lo ves en la iglesia. Y aparentemente, oye, mira qué lindo, está nuevamente en la iglesia. Y después nuevamente lo ves bebiendo, nuevamente lo ves fumando. Y después nuevamente lo ves en la iglesia. No, Dios Señor, ese no nació de nuevo. Y lo más triste y más caótico y más preocupante, está tomando a Dios como un juego. Y eso no es bueno. Si nosotros vamos a caminar con Dios, tenemos que tomar las cosas de Dios con mucha seriedad y con mucho compromiso. Porque al final de cuentas, el que quiere lo mejor para nosotros es Él, ¿no? Entonces, esa es una realidad que quizás muchos todavía desconocen. Haciendo un paréntesis, ¿no? Con religión, se la llama, ¿no? Religión. Es un término mal usado, la religión, porque Cristo, Dios, no es religión. Él es Dios y punto. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario y le hice una pregunta a uno de mis profesores, Pastor José Rachomé. Y claro, yo como estaba con esa idea de querer conocer, y yo le pregunté, profesor, quiero que usted me diga, ¿quién es Dios? Y me quedó mirando y me dijo así, Dios es Dios y punto. Quizás no fue una respuesta muy profunda, ¿no? Pero después, reflexionando, dije, si te pones a analizarlo, es complejo. Claro, o sea, me puse a pensar, digo, Señor, ¿cómo pretender conocer a Dios? Si pasa un día y conoces más de Dios, y pasa otro día y sigues conociendo más de Dios, y pasan los días y los meses y los años, y sigues conociendo, y parece que nunca vas a terminar de conocer a Dios. Y Dios es inmenso, es grande, es poderoso, ¿no? Algunos atributos y virtudes encontramos en la palabra de Dios, sí, pero yo creo que la experiencia personal que uno desarrolla para con Él es la que incentiva y fortalece ese conocimiento que tú vas teniendo de Dios y vas conociendo a Dios, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí hay algo que mucho me agrada en mi relación y comunión con Dios, ¿no? Que soy muy susceptible y muy sensible a su voz, ¿no? Y digo, Señor, tú estás hablando a mi mente, a mi corazón, y tú quieres esto, que yo diga, que yo hable, que yo viva. Amén, Señor. Y esa sensibilidad parte de una relación y comunión que uno tiene con el Espíritu Santo, ¿no? Que en algunas religiones, pues, no es Dios. En algunas religiones es una fuerza activa, ¿no? Es un impulso, y no tienen ni idea de lo que están hablando. Por eso yo creo que vamos a pasar toda la vida caminando con Dios y nunca vamos a conocerlo verdaderamente en su totalidad a Él. Pero qué lindo es, ¿no? Que cada día que pasa tú incrementas ese conocimiento. Cada día en esa comunión tú incrementas ese conocimiento. Y eso fortalece tu vida de fe. Eso fortalece tu relación y comunión con Él. Y algo más, ¿no? Que fortalece
esa esperanza bienaventurada cae en el corazón de todo creyente. ¿Cuál es la salvación? Somos salvos, con derecho al cielo. No tengo dudas, no tengo incertidumbre. Es como aquella persona, ¿no?, que de pronto dice, ¿sabes qué? Mira, me he ganado un viaje a Europa. Y acá están los pasajes y tengo todo, tengo el pasaporte, tengo la visa, tengo todo, la bolsa de viaje. Pregunta, ¿qué puede impedir que él viaje a Europa? No. Nada. Esa seguridad es la que Dios quiere que el ser humano, a partir de su nuevo nacimiento con Dios, tenga. Porque mientras es ser humano, criatura, no tienes. Incluso puede decir creer en Dios. Incluso puede ir a la iglesia. Pero no tienes certeza ni la seguridad en su corazón, que solamente te la puede dar Dios mismo. Acerca de la eternidad, acerca del futuro después de la muerte. Unos creen en la redención, o sea, ¿cómo se le llama? Que hay vida después de la muerte. La reencarnación. La reencarnación, ¿no? Creen en la reencarnación. Que en otra vida voy a ser un perrito, que en otra vida voy a ser otra persona. Y la Biblia no te da información de eso, para nada, al contrario. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27 dice así, ¿no? Y cuando hablamos de juicio, pues hablamos de un momento que debe preocupar a cualquiera persona. Bueno, en el caso de nosotros también estamos en un juicio, pero es un juicio donde nosotros no vamos a ser condenados, ¿no? Es el juicio de la iglesia. Pero no, en cambio hay otro juicio que sí, es para la gente que no creyó, para la gente que rechazó, y que su fin es lago de fuego. Es terrible. Pero uno dice, es un Dios de amor, un Dios bueno. ¿Cómo puede desear eso? Ese Dios de amor, ese Dios bueno, proveyó a su propio Hijo. Hicieron lo que le dio la gana con él. Lo mataron, lo crucificaron, lo desangraron, lo torturaron, para que tú tengas vida eterna. Entonces, ¿por qué pensar así? Si él ya pagó el precio. Wow. Es gratis. No cuesta nada. No, sí cuesta. Dar tu corazón, rendir tu vida. Claro que sí. Claro, es muy bonito, ¿no? Todo el hecho de poder verte. Y yo siempre digo, ¿no? Al verte, yo creo que con tu mismo ejemplo y con tu misma vida, yo creo que doy fe a que existe un Dios, ¿no? A veces yo siempre soy una persona que me cuestiono mucho, leo, trato de investigar un poco de todo, pero algo sí es como, creo que mi fe viendo el ejemplo de las personas. Yo tal vez por eso digo, a veces creo que por eso el cristianismo es tan fuerte, ¿no? O sea, creo que viendo la vida de otras personas y cómo se conducen, uno puede dar fe como que Dios realmente existe, ¿no? O sea, me pongo a pensar eso. O sea, de ahí está como la ciencia y la gente que refuta ello, ¿no? Pero a veces uno viendo, ¿no? El estilo de vida de las personas como son, pues sí, bueno, existe. ¿Cuáles son tus proyecciones para mañana, que ya es 2022? 2022. ¿Qué es lo que piensas hacer acerca de tu salud, con la familia, contigo mismo, ¿no? O sea, Bueno, quizás en ese sentido tengo que ser honesto, ¿no? A pesar de, y siempre digo, ¿no? A pesar de, en relación a las cosas complicadas y difíciles, los diagnósticos que hasta el día de hoy recibo en cuanto a lo que es la salud no son los mejores. uh-huh. Pero si yo quiero tener una proyección correcta, pues tengo que ser lo que digo ser un hombre de fe. Y para ser un hombre de fe, uno tiene que ser positivo al 100%. Por ejemplo, vivo la vida como si hoy fuera la última. Wow. Tremendo, ¿no? Y es así. Y a veces me pregunto, no, Señor, si hoy fuera el último día, déjame vivirlo a plenitud contigo. Qué hermoso. Esa es mi mayor satisfacción, ¿no? Pero como te das cuenta, ¿no? Semanas van, meses van, años vienen, pero todo que comenzó tiene un final. Y no es como comenzamos, es cómo vamos a terminar, ¿no? Y lo más triste, que muchos empiezan bien, pero terminan mal.
¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido uno tiene que tener claro, tiene que tener sus propias convicciones en cuanto a la fe, ¿no? Y no solamente la fe aplicada a la espiritualidad de la vida misma como creyentes, sino también en la realidad humana de todos. Todos tenemos metas. Puedo hablar como empresario incluso, ¿no? Uh-huh. También tengo, ¿no?, un enfoque empresarial en cuanto a los negocios y esto, lo que Dios puede hacer. Y muchas veces, ¿no?, lo que yo enseño tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural, en tus proyecciones empresariales, en tus proyecciones como estudiante, como profesional. Y hay cosas que Dios, de verdad, que nosotros como seres humanos tenemos un límite para todo. Pero cuando nosotros rendimos nuestros sueños a Dios, esos límites se convierten en ilimitados. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites, ¿no? Y lo que nosotros potencialmente hablando podemos lograr, humanamente hablando, claro que sí, podemos hacer muchas cosas, pero no es nada comparado con lo que podemos hacer con la ayuda de Dios. No es nada. Es impresionante lo que Dios puede hacer en la vida misma, ¿no? A veces me veo, ¿no?, en el túnel del tiempo, ¿no?, cuando yo caminaba por las calles como un loquito, con mi frazada, todo cochino, todo apestoso, con mi frazada, pidiendo monedas en la esquina de la Avenida La Paz, o cuando estaba tirado en los huecos en la cuadra 24, o ahí en el Castillo, o en la Huaca, completamente drogado, o cuando estaba realmente delinquiendo, haciendo fechorías, y digo, Señor, eso fue el pasado. Este es mi presente. Esta es mi realidad. Tú me salvaste, tú me sanaste, tú me liberaste. Tú hiciste de mí una mejor persona. Esa soy yo ahora. Claro. Y como tú dijiste hace un instante, ¿no?, entonces motivo suficiente para decir, Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Aún por los momentos difíciles, Señor. Gracias, Dios. Aún por las cosas que pasé. Gracias, Dios. ¿No? Entonces la gratitud también es importante, ¿no? Mirando hacia el futuro, ¿no? Yo, mira, la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuera. Quizá para muchos el futuro es incierto, pero cuando uno es un hombre de fe y es optimista, dice, no, Señor, lo mejor está por venir. Tú lo vas a lograr. Pero mucho de lo que podemos lograr también está en nosotros. Porque Dios dice, hecho, yo creo, tú eres un hombre de fe, pero ¿qué vas a hacer tú? Por mí. ¿Qué vas a hacer tú? Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero seguir predicando tu palabra. Yo quiero seguir viendo milagros. Quiero verlos. Yo quiero seguir viendo personas restauradas, familias restauradas. Seguir viendo el poder de Dios manifestarse. Ese es el futuro. Pero claro, el futuro desde una visión pastoral, pues es un futuro de proyección, ¿no? Porque tenemos que proyectarnos también en lo que queremos lograr, ¿no? Nos trazamos objetivos y nos ponemos metas, pero no son metas limitadas, porque si no limitaríamos a Dios. Son metas ilimitadas. Es como aquella persona que de pronto dice, vamos a trabajar de tal manera de que este año tengamos 100 convertidos. Y Dios dice, 100, solo 100. Yo quiero darte 1000. ¿Lo quieres? Entonces cuando tú tienes una meta que no está limitada, entonces la posibilidad de que eso sea real, y eso se aplica a las finanzas, se aplica a la vida familiar, se aplica a la salud, pero mucho de lo que vas a lograr también tiene que ver en lo que tú vas a hacer. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, nosotros colaboramos en ese sentido dentro del propósito del plan de Dios. Señor, yo sé que tú estás adelante con brazo extendido, pero yo voy detrás de ti. Yo te voy siguiendo. Ahí estoy yo, Señor, contigo. Como Josué con Moisés. A donde iba Moisés, Josué estaba con él. Moisés subió al monte, Josué subió al monte. Moisés bajó del monte, Josué bajó del monte. ¿Dónde está? Estaba. O como Eliseo con Elías. Donde iba el profeta Elías, ahí estaba Eliseo. Y mira, ambos hombres, por mencionar algunos, se convirtieron en grandes hombres en la Biblia. Y eso es lo que quiere hacer Dios, ¿no? Que podamos sentirnos importantes dentro del propósito de Dios, ¿no? Pero hay que tener claro, el propósito es de Él.
¿no? El propósito es de Él. Y tenemos que tener, nosotros, claro, tenemos nuestros propios propósitos y sueños y muchas cosas, pero cuando uno aprende a depender de Dios, entonces ahí dice Dios, exacto, eso es lo que yo quiero. Y dependencia significa compromiso, dependencia significa consagración. Eso es lo que significa dependencia, ser sensible, ser atento, estar preparado para obedecer, para cumplir planes y propósitos que Él tiene, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Señor, si se abren las puertas de los penales, seguir fortaleciendo el trabajo dentro de las prisiones, ¿no? Gracias a Dios tenemos cultos presenciales, ¿no? Con las limitaciones que tenemos y los protocolos que tenemos que observar, ¿no? Esto no significa que estamos atemorizados por un virus, no, estamos siendo respetuosos por la vida humana, porque tenemos que cuidar y velar por la salud de las personas. No podemos ser personas irresponsables, ¿no? Porque en este tiempo hay mucha irresponsabilidad, ¿no? En muchos aspectos de la vida misma y de la vida de la iglesia. Por eso siempre tenemos que tomar cuenta de los cuidados. Dios cuida de nosotros, es cierto. Es como aquella vez que escuché a un predicador decir, no, Dios sana, Dios hace milagros y de pronto te trae una sanidad tremenda a tu cuerpo. Pero de pronto, al final, te vuelves a enfermar. ¿Y por qué te volviste a enfermar? Porque empezaste a hacer lo mismo que hacías antes de enfermar. Y después le dices, Señor, ¿por qué? Pero Dios, si Dios te dijo, esto es lo que yo quería que haga y no lo hiciste, entonces nuevamente regresa a la enfermedad. Es por tomar un ejemplo, ¿no? Entonces, no volver a lo mismo. No volver a lo mismo, ¿no? No volver a lo mismo. Totalmente. Ayer escuchaba algo muy importante de uno de mis discípulos, de Orlando, tú lo conoces. Y él me decía, pastor, yo no volver atrás. No volver atrás. Yo no voy a volver atrás. Y dice, está bien. Está bien. Es importante que lo hables, pero una cosa es, ¿no? En la situación que estás y otra cosa es cuando tú ya estés libre. Ahí tú te vas a demostrar a ti mismo y a Dios de que eres ese hombre de Dios y Dios va a usar tu vida poderosamente. Estaba profetizando sobre su vida. Porque yo sé que Dios tiene planes. Totalmente, qué hermoso. Una de las cosas que he estado pensando es, respecto a una de las cosas que dijiste, el hecho de no importa cómo llega, cómo entras al juego, ¿no? Lo importante es cómo terminas. No es cómo comenzamos. Ajá, es cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? O otra es como, mira, yo lo había pensado, no es cómo llegas, o sea, tu situación también en la que a veces uno ve, ¿no? Es yo al final cómo terminas, ¿no? El hecho de mucha gente se limita por el hecho de que por situaciones económicas o por cosas X, limitaciones físicas tal vez que puedan tener, o yo qué sé, problemas. Martín Lutero decía, el problema que se da es acá. Claro. En la mente. Es acá, en la mente. ¿Por qué? Porque en la mente se entrecruzan los pensamientos correctos, los pensamientos de fe, los pensamientos positivos que vienen de Dios y también los otros. Los pensamientos de incredulidad, de duda, de desconfianza, de rechazo abierto a Dios, de mundanalidad, que están en contra de la palabra. Y esa es la lucha. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? A desarrollar el radar de Dios, que identifica, estos pensamientos no vienen de Dios, sácalos. Esto no viene de Dios, sácalo. No le des cabida. No escuches esa voz. Esto sí, Señor, esto es lo que yo quiero. Gracias, Padre, me traes una palabra. Eso es lo que Dios quiere. Y eso habla de agilidad mental, sensibilidad mental, espiritual. Y Dios nos ha dado al Espíritu Santo, que mora en nosotros, que está en nosotros, para que como el Paracleto que es, ¿no? El maestro, el enseñador, nos pueda dar dirección correcta. Por eso la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. Él sabe, y Él sabe dar dirección correcta. Y eso es lo que Dios quiere hacer. No solamente contigo, ni conmigo, sino con todos. Él no tiene preferidos. Para Dios, todos somos iguales. Él no murió por algunos, Él murió por todos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no todos creen.
y no todos aceptan ese ofrecimiento. Que si tú te pones a pensar, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tienes que pagar? ¿En dólares? ¿En euros? No, es gratis. No te cuesta nada. Bueno, te cuesta decidir en tu corazón, tomar la decisión de creer, de mostrar un verdadero arrepentimiento a Dios y decirle, Señor, yo quiero este camino. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero serte fiel. Yo quiero obedecerte. Ayúdame, Señor. Porque desde que te conviertes, empieza la guerra, ¿no? Yo como evangelista, por ejemplo, cuando viajo por diferentes lugares como evangelista, mi mensaje es cristocéntrico. Dios sana, Dios salva, Dios transforma. Acéptalo en tu corazón. Pero como pastor, las cosas cambian. Entregaste tu vida a Cristo. Ahora tienes que prepararte. Ahora tienes que estudiar la palabra. Ahora tienes que entrar al discipulado, a la enseñanza, al estudio. A fortalecer tu relación y comunión con Dios. La oración, la palabra, el ayuno, el estudio bíblico. Son dos visiones ministeriales bastante diferentes, ¿no? Claro. Por esa gracia de Dios, pues Dios me ha dado esas dos a mí. Y disfruto, ¿no? Aunque a veces digo, Señor, extraño, ¿no? Viajar, ¿no? Ahora con esta pandemia es complicado, ¿no? Pero extraño viajar. Y tengo invitaciones, ¿no? Para viajar a Ecuador, Argentina. Pero digo, Señor, si tengo que hacerlo, a Brasil. La última invitación que recibo es a Brasil. Pero digo en mi corazón, digo, Señor, si tiene que ser así, que sea en tu tiempo, con tu provisión, ¿no? Y que seas tú abriéndome la puerta, y cuando tú abres la puerta, lo haces con la provisión para poder viajar. Ese es mi anhelo y mi sueño, ¿no? Pero acá estamos en Arequipa. En algunos días estaremos por Lima, estaremos visitando a la familia en Lima, en Huacho. Será un tiempo diferente en el Señor, ¿no? Pero no en la misión. Porque la consigna de la misión es la misma: traer luz a la familia también. Todo a su tiempo, ¿no? Yo siento que este año también para mí ha sido algo de no adelantarme a los hechos, sino si quiero algo, trabajar por ello, ¿no? Y yo sé que respecto al podcast, a los estudios y a lo que quiero en la vida, es como ir construyendo eso que quiero hacer, ¿no? Pero también tener la fe de que si algo va a tener que llegar, digamos, el podcast empieza a ser mucho más visto, o en los estudios me va mejor, se abren oportunidades laborales, de que sea en el momento, ¿no? Yo a veces siento que el ser humano se adelanta mucho a las cosas y quiere todo para allá. A la generación mía le ha tocado mucho eso de que la inmediatez y todo, y el hecho de aprender a respetar también el proceso, ¿no? De todo lo que tú has estado construyendo a lo largo de los años, y de todo lo que yo estoy empezando a hacer, ¿no? Respecto a esto, estoy muy orgulloso de que este año lo esté cerrando con 50 podcasts grabados. No tenía ni idea de que iba a poder llegar a esto. Ya el próximo año voy a poder contar con un poco más de ayuda para el podcast. Y la verdad estoy muy emocionado de tenerte aquí conmigo, con salud, y aprender tanto de ti. Aún así nosotros, yo sé algo que siempre lo digo, tal vez no tenemos la misma manera de pensar, pero yo te tengo un respeto increíble y un amor de que cada palabra que tú sueltas, yo la atesoro en mi corazón y la medito. Y agradezco que realmente estés acá conmigo grabando este episodio número 50, de que me hayas podido contar todo lo que sí he podido escuchar, pero para mí, aún así escuche la misma historia, la reflexión con la que me voy es totalmente distinta, ¿no? A veces uno dice, no, o sea, es la misma historia, pero esa misma historia causa el mismo efecto en ti todos los días, ¿no? Y es no. Y realmente para el próximo año espero, y siento que es como este año es gratitud, y siento que para el próximo año se viene como a hacer realidad los sueños, ¿no? Justo la semana pasada como que tuve un sueño muy, por así decirlo, ilusorio, muy grande para algunas cosas, ¿no? Y entonces algo que se me viene a la mente es: ¿qué estás haciendo para
hacer realidad lo que soñaste, ¿no? Porque es muy bonito soñar, Mm, pero algo que tú me dices es construye tu camino y toma las decisiones correctas, ¿no? Y si te vas a equivocar, aprende de esos errores y no mires para atrás, sino avanza, ¿no? Siempre hay algo que muy hermoso que me dices, que es cambia tu manera de pensar para que sí cambie tu manera de vivir. Y es como, no es como terminas, no, perdón, no es como comienzas, porque tal vez en tu caso se ha visto que has podido tener no un muy buen comienzo y has podido tal vez ser ese caso perdido, pero ahora estás acá, tienes mucha gente que te aprecia, mucha gente que te sigue, eres de gran inspiración para muchas personas, tu vida, mm, lo que tú predicas, lo que tú hablas, el amor que demuestras, porque yo creo que eso, el cristianismo a veces yo lo resumo en eso, el amor que Jesús pudo tener para con las personas, porque a pesar de lo mal y el trágico final que haya tenido, él siempre nunca tuvo odio, siempre fue una persona de amor y yo eso lo veo en ti, lo veo en mi mamá y estoy muy agradecido de que estés acá conmigo, pa. Quiero terminar recordando, ¿no? Un momento en el cual tuve la oportunidad de encontrarme con una hermana que estaba ya tiempo alejada de los caminos del Señor. Y ella me dijo, pastor, me mostró una camioneta muy bonita, nueva. Y me dijo, pastor, he iniciado un emprendimiento, ¿no? Se utiliza esta palabra ahora, emprendimiento, un negocio. Amén, qué bien, le dije. Y acá estoy, pues, y yo le digo, ¿no quisieras que tu negocio prospere? Conozco un judío riquísimo que puede hacer que tu negocio florezca. La hermana abrió sus ojos así, tremendos, abrió, y me dijo, ¿quién es? Yo le dije, Jesucristo. Asóciate con él. Gloria al Señor. Y bueno, le digo a todos los que nos van a ver también lo mismo, ¿no? Que hagan un compromiso con Dios, que se asocien con Dios, que caminen con Dios. Con Él no hay pierde. Gracias, gracias hijo por este tiempo. Gracias. I love you, man. Dios te bendiga. ¡Wow! Gracias, papá. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?